Bienvenidos a un periodo de la época costarricense que nunca querrán vivir. Aunque ilegal, la esclavitud es el pan de cada día en la vida de la pobre clase trabajadora. El gobierno, sumiso ante los caprichos de las grandes empresas yanquis, baja la cabeza. La prensa libre apacigua las demandas de justicia de los hombres explotados mientras que el dinero de los verdaderos dueños del país cae en sus bolsillos. Todo esto bajo el control de magnates que se aprovechan de una tierra inestable y empobrecida, aunque rica en tierra virgen y de gente trabajadora. Bienvenidos a la Costa Rica bajo el yugo de la United Fruit Company. Carlos Luis Fallas, célebre escritor costarricense nacido un 21 de enero de 1909, nos narra crudamente la experiencia de hombres viviendo el infierno de las bananeras. Su gran habilidad para describir tales acontecimientos ficticios se debe a su experiencia sufriendo en carne viva lo que fue el trabajar en los campos bananeros del Atlántico. Esta novela, Mamita Yunay, nació como queja de los pobres tratos y las precarias condiciones en las que los peones tenían que vivir al momento de tener que trabajar para la United Fruit Company. Impulsado por ese fervor de justicia, Carlos Luis Fallas se convirtió en dirigente político. En 1934, Carlos Luis Fallas se alentó a seguir luchando por los derechos de los trabajadores en la gran huelga bananera contra la empresa extranjera. Quizá nos estamos desviando del tema principal. Mamita Yunay. Escrita en 1940 y publicada el año siguiente, Mamita nos narra la experiencia de José Francisco Cibaja o Cibajita, un activista que viaja a Talamanca con el fin de intervenir una votación amañada. En el libro se describe la pobreza y el engaño vividos por los indígenas de la región. En los capítulos posteriores, se viven las experiencias de Cibajita siendo un liniero junto con sus amigos Herminio y Calero. Esta obra está dentro del movimiento literario llamado neorrealismo. Se enaltece un héroe de la clase trabajadora, y los escritos, como el analizado en cuestión, narran la complicada vida de la clase baja. Entre las características más destacables se encuentra el estar escrita en prosa. Hay una variedad de personajes como lo son José Cibaja, Herminio, Calero, Leví, Cabo Pancho, Badilla, Bertolaxi, etc. Además, al momento de leer la obra, el lector siente una amplia gama de emociones como lo son la angustia, el dolor, la pena, la tristeza, la alegría y la impotencia. El narrador en el transcurso de la obra es el protagonista. Siendo en parte una biografía del autor, la narración del libro la cuenta el mismísimo protagonista. La historia, de forma general, se da en orden de principio a fin. A lo largo de la historia, se llega a apreciar varios registros del habla como lo es el culto, el popular, en especial para destacar las formas en que diferentes etnias hablan y se expresan en el castellano, y el vulgar, un lenguaje utilizado de manera obscena y con el fin de insultar. Usa ambos estilos. En varias partes de la obra se intercala entre el estilo directo e indirecto para dejar que los personajes hablen. Al igual que con el estilo, se encuentra el tiempo cronológico, que es cuando se conoce la fecha y las horas, y el psicológico, que es cuando se desconoce el tiempo. Llegamos a los espacios. Empezando por los espacios físicos, se destacan las zonas tropicales del Atlántico, como los ríos, las montañas, los pantanos y los campamentos de las haciendas. En el espacio religioso, se da a entender las tendencias religiosas y las creencias de las personas. Como ejemplo de las páginas 82, el chiricano había atravesado el cadáver con una cruceta para formar una cruz, y después de mascullar unas cuantas frases incomprensibles para el indio, sacó el arma y pegó los labios a la herida para beberse la sangre. En el espacio económico, comprendemos cuán difícil era la situación de los hombres que entregaban sus vidas para irse a trabajar en los bananales. Creían que trabajando allí obtendrían dinero y que volverían triunfantes en las haciendas. Pero lo que encontraban eran jornadas laborales intensas, malos tratos, viviendas deplorables, y una paga miserable que llegaba a acabar en los comisariatos propiedad de la misma United Fruit Company. En el espacio social, la novela narra los abusos sufridos por el proletariado por parte de las personas acaudaladas y extranjeros. En el psicológico, se ven las emociones de cada uno de los personajes. Y en el espacio político,
La novela describe las injusticias vividas por los pobres que tienen que acomodarse a un gobierno que baja la cabeza a grandes empresas, como también la corrupción está en cada rincón del país. Mamita Yunai es una dura pero realista obra que narra uno de los episodios de la vida de los costarricenses que siempre quedará en la infamia. La narrativa abre los ojos del lector para reconocer bien cuán difícil la vida fue para los pobres que no tuvieron otra opción que trabajar y morir en pro de una mejor vida, como también reconoce la importancia de luchar por los derechos de los trabajadores, para dejar de ser tratados como esclavos y ser tratados como lo son, seres humanos. Quienes olvidan su pasado están condenados a repetirlo. George Santayana.